¿Qué sucede realmente cuando alguien parte de este mundo? Esta pregunta, que ha desvelado a la humanidad desde tiempos ancestrales, esconde una verdad tan profunda como perturbadora. No todos los que cruzan el umbral de la muerte encuentran el descanso que tanto anhelamos para nuestros seres queridos. Imagina por un momento que la muerte no es el final silencioso que creemos, sino el inicio de un viaje complejo, donde el alma debe enfrentar todo aquello que dejó sin resolver, donde los pensamientos, emociones y apegos de una vida entera se convierten en las cuerdas invisibles que pueden mantener a un espíritu atado a este plano de existencia. Chico Xavier, el médium brasileño más respetado del siglo XX, recibió durante décadas mensajes que revelan esta realidad oculta. A través de su psicografía, los espíritus describían con claridad meridiana cómo algunos de ellos permanecen en una especie de limbo espiritual, incapaces de avanzar hacia planos superiores de conciencia. No es castigo divino, sino la consecuencia natural de una ley espiritual que pocos comprenden. ¿Has sentido alguna vez la presencia de alguien que ya partió? Esa sensación inexplicable de que todavía está cerca, como si no hubiera logrado desprenderse completamente de este mundo. No es tu imaginación. Es la manifestación de una verdad que la doctrina espírita conoce desde hace más de un siglo y medio, cuando Allan Kardec comenzó a sistematizar estos conocimientos. Los espíritus superiores que se comunicaron con Kardec explicaron que existen diferentes estados post-mortem. Algunos seres, al desencarnar, se elevan naturalmente hacia esferas de luz y paz, pero otros permanecen prisioneros de sus propias creaciones mentales, de sus remordimientos, de su incapacidad para perdonar o perdonarse. Carl Jung, el psicólogo suizo que revolucionó nuestra comprensión de la psique humana, intuía esta realidad cuando hablaba del inconsciente colectivo y de los arquetipos que trascienden la muerte física. Sin saberlo, estaba describiendo la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo, esa misma continuidad que explica por qué algunos espíritus no logran desprenderse de los patrones mentales que los atormentaron en vida. Piensa en aquellas personas que conociste, consumidas por el rencor, la culpa o la obsesión. ¿Crees que estos sentimientos simplemente desaparecen con la muerte del cuerpo? La sabiduría espiritual nos enseña lo contrario. La muerte física es apenas un cambio de estado, como el agua que pasa de hielo a vapor, pero conserva su esencia molecular. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió en los campos de concentración que el sentido de la vida trasciende cualquier circunstancia física. Su experiencia le reveló que la conciencia humana posee una dimensión espiritual que no muere con el cuerpo. Esta comprensión, aunque él no lo expresara en términos espíritas, coincide perfectamente con las revelaciones que recibían Kardec y Xavier. Existe una categoría de espíritus que los estudiosos de la espiritualidad denominan almas errantes. No son demonios ni entidades malignas, sino conciencias humanas que al partir no logran comprender su nueva condición. Permanecen aferrados a lugares, personas o recuerdos de su vida anterior, creando lo que podríamos llamar nudos espirituales. ¿Has visitado algún lugar y sentido una pesadez inexplicable? ¿Una tristeza que no tiene origen aparente? Estos pueden ser indicios de la presencia de espíritus que no han encontrado su camino hacia la luz. Lugares donde ocurrieron tragedias, hospitales, cementerios, pero también hogares donde reinó el sufrimiento durante años, pueden conservar estas improntas energéticas. Aristóteles, en su Metafísica, hablaba del motor inmóvil, esa fuerza que mueve todas las cosas sin ser movida. En términos espirituales, podríamos decir que los espíritus en paz han encontrado su conexión con ese motor divino, mientras que los que no descansan permanecen atrapados en el movimiento constante de sus propias turbulencias internas. La revelación más impactante es que estos espíritus no están condenados eternamente. La misericordia divina es infinita, pero requiere de la colaboración del propio espíritu para su liberación. Es como si tuvieran las llaves de su prisión, pero el dolor les impide ver que pueden utilizarlas. Friedrich Nietzsche, aunque crítico de las religiones tradicionales, comprendió que el ser humano debe convertirse en el arquitecto de su propio destino. Conviértete en quien eres, decía. Esta máxima cobra un significado profundísimo en el contexto espiritual. Cada alma,
debe asumir la responsabilidad de su evolución, tanto en la vida física como después de ella. Los mensajes psicografiados por Chico Xavier revelan que existen hospitales espirituales, ciudades de luz, donde espíritus evolucionados dedican su existencia a ayudar a estos seres perdidos. Son como terapeutas cósmicos que, con paciencia infinita, guían a las almas confusas hacia la comprensión de su verdadera naturaleza. Pero aquí viene lo más sorprendente de todo. Tú, desde este plano físico, puedes ser parte de esta obra de rescate espiritual. Cada oración sincera, cada pensamiento de amor dirigido a quienes partieron, cada acto de perdón genuino crea ondas vibratorias que alcanzan dimensiones que nuestra mente racional apenas puede concebir. La pregunta que debería resonar en tu corazón en este momento es: ¿hay alguien en tu vida que partió llevándose heridas sin sanar? ¿Alguien con quien quedaste en deuda emocional? ¿Alguien a quien no pudiste decir te perdono o perdóname? Porque lo que descubrirás en los próximos minutos transformará para siempre tu comprensión sobre la muerte, el perdón y el poder sanador que posees. Esas preguntas que resonaron en tu corazón al final del bloque anterior no son casuales. Son el eco de tu alma reconociendo verdades que has intuido durante años, pero que quizás nunca te atreviste a explorar completamente. La doctrina espírita nos enseña algo revolucionario. Los lazos emocionales no se rompen con la muerte física. Por el contrario, se intensifican cuando permanecen cargados de dolor, culpa o resentimiento. Es como si el amor y el dolor fueran hilos de luz que conectan dimensiones, y solo el perdón genuino puede transformar esas cuerdas de sufrimiento en puentes de liberación. Imagínate por un momento a tu abuela, esa que partió llevándose secretos familiares nunca revelados, o a ese amigo que se fue después de una discusión que nunca pudieron resolver. Según las revelaciones recibidas por Chico Xavier, estos espíritus no simplemente se van y olvidan. Su conciencia permanece activa y muchas veces cargada con el peso de lo no dicho, lo no sanado, lo no perdonado. Carl Jung dedicó años a estudiar los sueños donde aparecían personas fallecidas. Su conclusión fue sorprendente. Estos encuentros oníricos no eran meras proyecciones de nuestra psique, sino verdaderas comunicaciones interdimensionales. El inconsciente colectivo que él describía es, en realidad, esa gran red energética que conecta a todos los seres, vivos y desencarnados. Uno de los casos más impactantes documentados por Xavier fue el de un espíritu que, durante décadas después de su muerte, permanecía aferrado al hogar familiar porque no podía perdonar a su hijo por decisiones tomadas en vida. Este ser, consumido por la decepción, creaba un ambiente de pesadez constante en la casa, afectando la salud emocional de todos los habitantes, especialmente del hijo que cargaba con esa culpa invisible. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que alguien que partió todavía te observa, te juzga o simplemente no puede dejarte ir? No es paranoia. Es la manifestación de esos nudos energéticos que mencionamos antes, esas conexiones emocionales no resueltas que trascienden la muerte física. Allan Kardec, en El Libro de los Espíritus, recibió una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la responsabilidad mutua entre encarnados y desencarnados. Los espíritus superiores le explicaron que existe una ley de ayuda recíproca. Así como los vivos pueden orar y enviar vibraciones positivas a los que partieron, estos también influyen constantemente en nuestro plano de existencia. Pero aquí viene lo extraordinario. Viktor Frankl, sin conocer la doctrina espírita, llegó a conclusiones similares a través de su experiencia en los campos de concentración. Él observó que los prisioneros que mantenían vivos a sus seres queridos a través del amor y el recuerdo positivo lograban resistir mejor las condiciones más extremas. Sin saberlo, estaba describiendo el poder sanador de la conexión espiritual consciente. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón práctica, intuía que existe una dimensión moral que trasciende la experiencia física. Su imperativo categórico, actúa de manera que tu acción pueda convertirse en ley universal, cobra un significado profundísimo cuando comprendemos que nuestros actos de amor y perdón tienen repercusiones en múltiples planos de existencia. Los mensajes psicografiados revelan técnicas específicas para ayudar a estos espíritus en sufrimiento. La primera, y más poderosa, es la oración consciente,
No se trata de repetir fórmulas vacías, sino de conectar corazón a corazón con el ser que partió, enviándole ondas de comprensión, perdón y amor incondicional. ¿Recuerdas ese sueño donde apareció tu padre fallecido con una expresión de tristeza que no pudiste olvidar durante días? Esos no son sueños ordinarios, son ventanas interdimensionales donde el alma encarnada puede ofrecer el bálsamo sanador del perdón a quien aún carga el peso de errores del pasado. La segunda técnica implica el desapego consciente. Muchas veces, sin darnos cuenta, mantenemos atados a nuestros seres queridos fallecidos a través de nuestro propio dolor desmedido. El luto natural y necesario puede convertirse en una cadena invisible cuando se transforma en apego obsesivo que impide al espíritu elevarse hacia planos superiores. Friedrich Nietzsche, con su concepto del eterno retorno, nos invita a vivir cada día como si fuéramos a repetirlo infinitamente. Aplicado al contexto espiritual, esto significa que cada interacción con nuestros seres queridos, vivos o fallecidos, debe estar impregnada de la más alta calidad de amor que podamos ofrecer. Los espíritus que no descansan en paz a menudo permanecen cerca de lugares específicos, esa casa familiar que siempre sintió pesada después de la muerte del abuelo, ese hospital donde tu madre pasó sus últimos días y donde las enfermeras reportan fenómenos inexplicables. Estos no son lugares embrujados en el sentido hollywoodense, sino espacios donde conciencias en sufrimiento buscan desesperadamente la comprensión y el perdón. Pero la revelación más poderosa es esta: tú tienes la capacidad, ahora mismo, de ser un canal de liberación espiritual. No necesitas ser médium ni tener dones especiales. Solo necesitas un corazón sincero y la voluntad de perdonar y ser perdonado. Escribe "libero" en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de alguien que partió y necesitaba tu perdón o comprensión. Esta palabra activará en tu conciencia la energía necesaria para lo que descubrirás a continuación. Porque lo que viene ahora te revelará el método exacto que utilizan los espíritus evolucionados para guiar a las almas perdidas hacia la luz y cómo tú puedes participar activamente en esta obra divina de liberación espiritual. Si escribiste "libero" en los comentarios, acabas de activar una frecuencia vibratoria que conectará tu alma con conocimientos que han permanecido ocultos durante siglos. Lo que estás a punto de descubrir son los métodos exactos que utilizan los espíritus de luz para rescatar a las almas perdidas en el umbral entre dos mundos. Los hospitales espirituales que mencionamos antes no son metáforas poéticas, son realidades dimensionales tan concretas como el hospital físico de tu ciudad, pero operando en frecuencias que nuestros ojos materiales no pueden percibir. Chico Xavier describía estos lugares con una precisión que asombraba incluso a los médicos más escépticos de su época. En uno de los casos más documentados, el espíritu de André Luis relató a Xavier cómo funcionan estos centros de recuperación espiritual. Imagina un lugar donde la arquitectura misma está construida con pensamientos de amor cristalizado, donde los colores tienen propiedades curativas y donde cada sonido es una vibración terapéutica diseñada para sanar heridas del alma que pueden haberse mantenido abiertas durante décadas, siglos, incluso milenios. Carl Jung, en sus estudios sobre los arquetipos universales, describía la figura del sanador herido, aquel que, habiendo experimentado el sufrimiento profundo, desarrolla la capacidad de curar a otros. Los espíritus que trabajan en estos hospitales dimensionales son exactamente eso, seres que alguna vez también estuvieron perdidos, pero que encontraron el camino hacia la luz y ahora dedican su existencia a guiar a otros en esa misma jornada. Pero ¿cómo operan exactamente estos rescatistas espirituales? La técnica principal se llama irradiación mental dirigida. No es hipnosis ni manipulación, sino la proyección consciente de ondas de comprensión, perdón y amor incondicional hacia la conciencia sufriente. Es como si enviaran frecuencias de luz que gradualmente disuelven las sombras de culpa, miedo y resentimiento que mantienen prisionero al espíritu errante. Viktor Frankl, sin conocer estos mecanismos espirituales, aplicaba principios similares en sus terapias con sobrevivientes del Holocausto. Él descubrió que cuando una persona encontraba significado en su sufrimiento y lo transformaba en compasión hacia otros, se producía una liberación psicológica tan profunda
que parecía tocar dimensiones más allá de lo puramente psicológico. Aristóteles, en su concepto de catarsis, intuía este mismo principio, la purificación del alma a través de la experiencia consciente y la liberación de emociones reprimidas. Lo que no sabía es que este proceso de purificación continúa después de la muerte física y que puede ser facilitado tanto por espíritus evolucionados como por seres encarnados con suficiente desarrollo espiritual. Pero aquí viene la revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Tú no necesitas esperar a desencarnar para participar en esta obra de rescate espiritual. Existe una técnica ancestral, conocida por muy pocos, que te permite convertirte en un colaborador consciente de estos hospitales dimensionales. Se llama meditación de liberación dirigida y funciona de la siguiente manera. En un estado de profunda concentración y elevación vibratoria, proyectas tu conciencia hacia el plano donde se encuentra el espíritu que necesita ayuda. No es proyección astral en el sentido clásico, sino una extensión de tu campo energético cargado con la intención pura de servir. Los mensajes recibidos por Allan Kardec revelan que cuando un encarnado realiza esta práctica con sinceridad absoluta, su aura se expande y adquiere propiedades luminosas similares a las de los espíritus superiores. Es como si temporalmente te convirtieras en un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual donde vagan las almas perdidas. Friedrich Nietzsche hablaba del superhombre como aquel que trasciende las limitaciones humanas ordinarias. Sin saberlo, estaba describiendo el potencial espiritual que cada ser humano lleva dentro, la capacidad de elevarse por encima de su condición limitada y convertirse en instrumento de transformación cósmica. ¿Has notado que ciertos objetos que pertenecieron a personas fallecidas parecen conservar una presencia especial? Esa fotografía de tu abuela que a veces sientes que te observa. Ese reloj de tu abuelo que ocasionalmente se detiene en momentos significativos. Estos no son fenómenos paranormales en el sentido hollywoodense, sino impregnaciones energéticas que pueden ser utilizadas como canales de comunicación y sanación. La técnica más poderosa que utilizan los espíritus rescatistas es la transmutación energética por resonancia. Funciona como un diapasón espiritual. Cuando un ser elevado vibra en frecuencias de amor puro, esas ondas alcanzan al espíritu sufriente y gradualmente van modificando su patrón vibratorio, elevándolo desde la desesperación hacia la esperanza, desde el miedo hacia la confianza, desde la culpa hacia el perdón. Los casos documentados por Xavier incluyen espíritus que permanecían atrapados durante décadas en hospitales físicos, aferrados al momento de su muerte traumática. Los rescatistas espirituales no los arrastraban hacia la luz por la fuerza, sino que pacientemente les mostraban que su sufrimiento había terminado, que podían soltar el peso de sus heridas y permitir que el amor divino sanara sus memorias dolorosas. Immanuel Kant, en su exploración sobre la naturaleza del bien moral, estableció que la verdadera bondad surge cuando actuamos por deber hacia principios universales, sin esperar recompensa personal. Este principio es exactamente lo que motiva a los espíritus rescatistas: servir por amor puro, sin expectativas, reconociendo en cada alma perdida a un hermano que merece la oportunidad de encontrar la paz. Escribe sanador en los comentarios si sientes el llamado interior de participar en esta obra de liberación espiritual. Esta palabra activará en tu conciencia los códigos energéticos necesarios para la revelación final que está por venir. Pero antes de revelar la técnica de protección espiritual ancestral que transformará completamente tu vida, necesitas comprender algo crucial sobre tu propio poder espiritual y cómo los espíritus no liberados pueden estar influyendo en tu realidad cotidiana de maneras que jamás imaginaste. Si escribiste sanador en los comentarios, tu alma acaba de aceptar un llamado que trasciende esta existencia física. Lo que descubrirás ahora son conocimientos que han sido custodiados por iniciados espirituales durante milenios, técnicas que pueden transformar no solo tu vida, sino también liberar a generaciones de ancestros que aún permanecen atrapados en sufrimientos del pasado. Esa sensación de pesadez que a veces experimentas sin causa aparente, esos pensamientos obsesivos que no parecen tuyos, esas decisiones autodestructivas que tomas a pesar de saber que te perjudican,
podrían no originarse completamente en tu psique personal. Los espíritus no liberados, especialmente aquellos conectados a tu linaje familiar, pueden influir energéticamente en tu campo áurico, creando interferencias que se manifiestan como bloqueos emocionales, patrones repetitivos o incluso enfermedades sin causa médica clara. Carl Jung, en sus estudios sobre el inconsciente colectivo, intuía esta realidad cuando hablaba de los complejos autónomos que parecían poseer vida propia dentro de la psique. Sin saberlo, estaba describiendo la influencia de conciencias desencarnadas que permanecen conectadas a la estructura energética familiar a través de generaciones. Los mensajes recibidos por Chico Xavier revelan casos extraordinarios de liberación transgeneracional, espíritus que al ser auxiliados para encontrar la paz, instantáneamente liberaban a descendientes de patrones de sufrimiento que se habían repetido durante décadas. Es como si cada alma liberada cortara hilos invisibles que mantenían atrapadas a múltiples conciencias en ciclos de dolor. Allan Kardec documentó el principio de la responsabilidad espiritual colectiva. Así como heredamos características físicas de nuestros ancestros, también recibimos herencias energéticas que incluyen sus traumas no resueltos, sus culpas no sanadas y sus apegos no liberados. Pero la buena noticia es que también podemos ser nosotros quienes rompamos esas cadenas para las generaciones futuras. Viktor Frankl observó en los campos de concentración que algunos prisioneros parecían cargar no solo su propio sufrimiento, sino el dolor de familias enteras. Aquellos que lograban transformar ese sufrimiento colectivo en compasión universal desarrollaban una fortaleza espiritual que los convertía en faros de esperanza para otros. Sin saberlo, estaba describiendo el fenómeno de la sanación ancestral. Aristóteles, en su concepto del acto puro, hablaba de esa perfección divina que atrae y mueve todas las cosas hacia sí misma. En términos espirituales, cuando elevas tu vibración hacia frecuencias de amor puro, automáticamente creas un campo magnético que atrae a los espíritus sufrientes de tu linaje, ofreciéndoles la oportunidad de ascender hacia planos superiores. Pero ahora, la técnica ancestral que transformará tu existencia, la oración del círculo de luz familiar. Esta práctica, transmitida por espíritus superiores a través de revelaciones mediúmnicas, ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para la liberación espiritual colectiva. Primera fase: la invocación. En un momento de silencio profundo, preferiblemente durante las primeras horas de la madrugada, cuando el velo entre dimensiones es más fino, siéntate en posición cómoda y visualiza un círculo de luz dorada que se expande desde tu corazón. Invoca mentalmente la presencia de tu ángel guardián y de los espíritus superiores de tu familia espiritual. Segunda fase: la conexión ancestral. Permite que aparezcan en tu mente los rostros de familiares fallecidos, especialmente aquellos que partieron llevando heridas emocionales. No los juzgues, simplemente reconócelos con amor. Visualiza que cada uno de ellos entra en el círculo de luz que has creado. Tercera fase: la transmutación. Con voz firme pero amorosa, declara: en nombre del amor divino que nos une, libero a todos los espíritus de mi linaje de cualquier sufrimiento, culpa o apego que los mantenga atados a planos inferiores. Que la luz de la comprensión ilumine sus conciencias y que el perdón sane todas las heridas del pasado. Cuarta fase: la protección. Visualiza que el círculo de luz se convierte en un escudo energético que rodea no solo a los espíritus presentes, sino también a ti y a todos los miembros vivos de tu familia. Declara que esta luz nos proteja de toda influencia negativa y nos mantenga conectados únicamente con vibraciones de amor, paz y evolución espiritual. Friedrich Nietzsche hablaba del eterno retorno como la aceptación total de la existencia. Aplicado espiritualmente, esta técnica te permite aceptar y transmutar toda la herencia emocional de tu linaje, convirtiéndote en el eslabón que transforma siglos de sufrimiento en sabiduría evolutiva. Immanuel Kant, en su imperativo categórico, nos invitaba a actuar como si nuestras acciones pudieran convertirse en ley universal. Esta oración hace exactamente eso. Convierte tu acto individual de liberación en una ley cósmica que se extiende hacia el pasado y el futuro de tu linaje espiritual.
Los resultados de esta práctica pueden manifestarse de formas extraordinarias. Sueños donde aparecen ancestros despidiéndose con gratitud, liberación súbita de fobias o patrones autodestructivos que arrastraba tu familia durante generaciones, mejora inexplicable en la salud emocional de parientes vivos, e incluso cambios positivos en la energía de espacios familiares que antes se sentían pesados. Pero recuerda esto, no todos están preparados para recibir esta liberación inmediatamente. Algunos espíritus necesitarán múltiples sesiones, paciencia infinita y, sobre todo, tu persistencia amorosa. Tu papel no es forzar, sino ofrecer. Como un jardinero espiritual, plantas semillas de luz y permites que el tiempo divino haga su obra. Reflexiona profundamente sobre esto. ¿Qué patrones de sufrimiento has observado repetirse en tu familia durante generaciones? ¿Qué heridas ancestrales podrías estar cargando sin darte cuenta? ¿Estás dispuesto a convertirte en el sanador que tu linaje ha estado esperando? Si esta revelación ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si reconoces el llamado espiritual que resuena en cada palabra de este mensaje, entonces tu misión en esta existencia va más allá de tus propios desafíos personales. Has sido elegido para ser un liberador de conciencias, un sanador transgeneracional, un puente entre mundos. Comparte este conocimiento con aquellos que sientes que están preparados para recibirlo. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo revelaciones que transformarán tu comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito sagrado de tu existencia. Porque cada alma que despiertas, cada espíritu que ayudas a liberar, te convierte en cómplice de la obra más hermosa del universo. La elevación consciente de toda la humanidad hacia planos superiores de amor y sabiduría. La paz que tanto anhelamos para nuestros seres queridos fallecidos comienza con la paz que seamos capaces de crear en nuestros propios corazones. Esa es la llave maestra que abre todas las puertas del cielo.